Seguimos en punto de partida, nos visita Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, el gremio de los docentes universitarios. Un escenario, este inicio de año, ligado obviamente a la discusión paritaria, pero también un año particular, Oscar, recién lo charlábamos fuera de micrófonos, un año donde se cumplen el 30 aniversario, ¿no?, de ADUL y también en un contexto universitario particular. Exactamente. Nosotros vamos a transitar ya el año número 30 con un compromiso enorme porque todas estas fechas que son de números redondos son simbólicas. Uno podría decir que en estos 30 años ADUL, el gremio de la docencia de la Universidad del Litoral, que reúne tanto a docentes de las facultades como preuniversitarios, tiene una trayectoria de lucha para defender derechos y de avance sobre los derechos, digamos, ¿no?, de conquista de derechos, y en una instalación que fue muy difícil en la universidad, porque si fue difícil para la sindicalización de la docencia general pensarse como trabajadores, aún sigue siendo difícil para la docencia universitaria pensarse como trabajadores. Y que incluso ayer conversábamos con los becarios y las becarias de CONICET, y yo les decía que hay que poder separar las cuestiones académicas de las cuestiones que hacen a los derechos del trabajo, que están vinculadas, pero que cuando uno las puede separar y, por ejemplo, luchar por un convenio colectivo de trabajo que no dependa de los estatutos de cada una de las universidades, es un piso de derechos y un piso de oportunidades para dedicarse a la actividad académica que no tiene parangón respecto de aquellos espacios donde eso se tiene que negociar universidad por universidad y que en general siempre entonces va para la baja de derechos, ¿no? Claro, entonces, claro. Qué ejercicio, ¿no?, dialéctico, ¿no?, ir uniendo esa ida y vuelta entre una cosa y la otra, entre lo académico, como mencionabas, y lo laboral, ¿no? Y entonces esa separación, que es una separación táctica, una separación política, pero que es una separación de oportunidades para ejercer esa actividad que a nosotros nos interesa, que es la actividad académica, significó, por ejemplo, la posibilidad de instalar un convenio colectivo de trabajo, algo que era impensable cuando el gremio se inicia. Entonces, una de las frases que tiene la primera acta fundacional es: los docentes nos juntamos para tener una institución que nos represente. Y ese valor, digamos, de tener un gremio que nos represente es realmente un compromiso muy fuerte para quienes asumimos la dirigencia gremial y para construir un futuro, ¿cierto? Y como vos decías, fíjate la diferencia que hay entre 100 años de la universidad, construida sobre la vieja universidad provincial, que ya tenía muchos años. La universidad provincial era de 1890, la Universidad Litoral se crea en el año 1919 sobre la base de la universidad provincial, y el gremio cumple 30 años, o sea que 70 años, ni siquiera el momento de más auge de la tradición de relación estudiante-obrero, ¿no?, estudiantes-trabajadores, que fue la década del 60, 70, constituyó fuertes sindicatos. Recién es más, nos podríamos ir un poquito más atrás, Oscar, en los 40, ¿por qué no se constituyó un sindicato? Exacto, ¿no? En un momento de mucha participación estudiantil. Exactamente. Entonces, entonces cuando de hecho los estudiantes pensaban en los obreros, en la relación estudiante-obrera, los obreros estaban siempre fuera de la universidad. No eran los docentes no eran considerados trabajadores, ¿no? Entonces, eso significó una conquista, vuelvo a decir, intelectual, y también una conquista de decir: acá es necesario fundar una tradición para pensar el trabajo en toda su magnitud, ¿no? Y por eso es que se puede hablar hoy de un convenio colectivo de trabajo, como todos los otros trabajadores que pugnan por tener un convenio que regule sus condiciones del trabajo. Y sobre eso estamos orgullosos de pertenecer a nuestro sindicato, que es un sindicato con una enorme tradición democrática y con una enorme tradición de disputas con las patronales para defender derechos. Esto que mencionabas recién, la tradición democrática, generalmente se instala digamos, en la subjetividad en los grandes medios. Ser sindicalista equivale a ser ladrón, supongamos así burdamente, ¿no? Sí. Sin embargo, hay muchísimos sindicatos, la mayoría, donde hay plena democracia, ¿no? Claro, ahí porque todos sabemos, es claro que para las patronales y para los proyectos políticos conservadores, la precarización, la puesta, digamos, en deslegitimación de los sindicatos, que son las entidades que defienden a los trabajadores, es parte del proyecto político. Muchos de los sindicalistas que
tenemos una famosa película de Raimundo Gleiser que se llama Los Traidores, ¿no? Que retrata la constitución de esa tradición burocrática de los sindicatos, también los hay. Pero como vos decís, el enorme potencial del sindicalismo ha sido la construcción de sindicatos democráticos, donde los trabajadores participan de las asambleas, las resoluciones se toman sobre la base asamblearia y donde las dirigencias tienen la obligación de representar y no al revés, digamos, ¿no? No pueden tomar el sindicato como plataforma ni para enriquecerse ni para construir, a diferencia de muchos dirigentes universitarios. Piensen ustedes que el ex rector Cantar tomó la plataforma de la universidad para construir una candidatura a diputado nacional y tomó esa misma base para construir una candidatura a intendente. Nosotros no tenemos esa tradición de los sindicatos siendo plataformas para construir candidaturas para otra cosa. Estamos interesados en defender nuestros derechos porque somos trabajadores. Nosotros no hemos dejado de dar clases, de hacer investigación, de hacer extensión, de trabajar con los estudiantes y ese es nuestro métier. No usamos el sindicato como plataforma para otra cosa. Usamos sí el sindicato como plataforma para defender derechos colectivos. ¿Cuántos imaginarían un mundo sin sindicatos, Oscar? ¿Y cómo sería también un mundo sin sindicatos, ¿no? Es un ejercicio hipotético que habría que hacer. Habría que hacer y de hecho los europeos que han, ¿cómo decirlo?, han imaginado y han producido teoría crítica sobre la crisis de los sindicatos, han explorado esas otras formas, digamos, de autoconvocarse, de crear movimientos precarizados, pero en definitiva, después de esa larga experiencia, digamos, que nos arrojó el fin del mundo soviético, tras la caída del muro de Berlín, es que se necesitan sindicatos fuertes para defender derechos. Sin sindicatos fuertes no hay posibilidad de construir derechos, pisos de derechos altos para eso. Y en la Argentina, claro que es una discusión, ¿no? En la Argentina, cuando nosotros discutimos la historia de los sindicatos, pero sobre todo la historia de los últimos años, es decir, después cómo nos hemos rearmado como país después del 2001, es claro que esa es una discusión política fuerte, porque ahí hay que saldar deudas con el kirchnerismo, hay que saldar deudas con la burocracia sindical que había sido cómplice de Menem en la destrucción de los derechos y del aparato productivo, y entonces sobre eso hay que construir un sindicalismo de otra naturaleza, pero siempre sobre esa tradición. No hay posibilidad de tener un buen sindicato si no se está pegado a las bases que tienen cierta imaginación sobre qué tipo de trabajo quieren construir. Y sobre otra cuestión que vos bien planteás, no es posible tener derechos si no hay una red fuerte con los otros sindicatos que están dispuestos también a defender derechos. Bueno. Así que nadie puede avanzar aisladamente en la conquista de derechos. Oscar, entrando en la coyuntura, lo mencionábamos al inicio de la nota, el escenario de negociaciones por el salario, ¿no? A principios de año los encuentra en una situación compleja, viniendo de lo sucedido en 2018 y antes con esta gestión Cambiemos. Sí, tenemos un escenario complicado. Cuando yo venía para hacer la nota pensaba, me gustaría sentarme a conversar aquí, el primer programa que vamos a hacer en el año, diciendo, bueno, tenemos esta agenda de trabajo y esta agenda del trabajo va por cómo vamos a conquistar más derechos y no la discusión eterna que es cómo nuestro salario no va a perder respecto a la inflación, que es lo que uno podría decir, lo básico, lo mínimo que uno puede discutir respecto de su trabajo, cómo el salario que va a recibir a fin de mes no ha perdido respecto a lo que podía comprar, a los servicios que pudo acceder el mes pasado. Y el gobierno nacional en estos últimos años la verdad que nos ha castigado enormemente, estamos hoy un 15% debajo de la inflación, y el gobierno todavía pretende que nosotros no hagamos nada. Quiere decir que la universidad está bien, que no tiene ningún conflicto, y eso es claramente ficcional. El rector de la Universidad Litoral ha dicho, sí hay problemas, hay problemitas, digamos, suceden cosas, pero lo que sucede es que los salarios de los docentes universitarios y preuniversitarios están muy bajos. Están muy por debajo de los salarios de la docencia de la provincia de Santa Fe, y entonces lo que estamos teniendo son compañeros que se están replanteando si van a seguir siendo docentes de la universidad o si van a migrar a otros trabajos. A ese estado estamos llegando
con una angustia tremenda, porque en realidad uno arma una carrera académica con la proyección de decir, bueno, yo hago mis posgrados, hago el esfuerzo por investigar, porque me interesa esto, pero si el dinero no te alcanza, tenés que dedicarte a hacer otra cosa. Lo material es un piso, ¿no? Sin duda, ¿no? Y eso es lo que está en crisis hoy. Y está en crisis ¿en quién? En los compañeros en que tienen 30, 35 años, ¿no? Donde uno ve ahí cómo esta situación salarial está produciendo una subjetividad con mucha desesperación, aunque yo ya soy un viejo docente, tengo 52 años y hace muchos años que estoy en la universidad, tengo un cargo de dedicación exclusiva. Y entonces yo hice una apuesta en su momento, en los 90, cuando estábamos todos desesperados, me quedé en la universidad, sufrí y acá estoy construyendo sabiendo que ahora tampoco me puedo ir a otro lado, pero quienes están entre los 30 y los 35 están pensando, ¿me quedo en la universidad o me voy a trabajar a la empresa o migro de país? Porque en esta situación ocurre lo que nosotros mencionamos como fuga de cerebro, ¿no? Oportunidades laborales para académicos argentinos surgen constantemente y entonces muchos compañeros y compañeras están pensando en irse del país, porque la universidad está mal, pero el CONICET está muy mal también. Y entonces las oportunidades para hacer vida académica se ciernen, digamos, se estrechan mucho. La cuestión salarial, la cuestión presupuestaria, de los insumos, los equipos para hacer investigación, ¿no? Y nosotros también estamos trabajando mucho con estudiantes y los estudiantes están preguntándose, ¿el ingreso 2019 será más grande que el ingreso 2018? Claro. ¿O la expectativa nuestra mala es que el ingreso baje, que ya tengamos el primer coletazo de que menos gente ingresa a la Universidad del Litoral? Es muy probable, ¿no? Dada la situación económica. La universidad tuvo que volver a abrir la inscripción, eso es un indicador ahí un tanto confuso, así que estamos esperando esas cifras porque lo que nosotros creemos es que va a haber menos ingresos. Entonces, el proyecto político de Cambiemos tiene su materialización concreta, una universidad en achique, ¿no? Menos presupuesto, menos salarios, menos cantidad de estudiantes y el propio Cantar dijo, sobran docentes, lo dijo el año pasado, entonces con menos docentes. Entonces el proyecto de Cambiemos, en el cual la Franja Morada participa de manera activa, se expresa claramente, una universidad ajustada y de achique. Este es el escenario que toca, por lo menos en este inicio de año, Oscar, ojalá se revierta. No sabemos cuándo, pero digamos, depende mucho también del trabajo y de la lucha de los docentes. Gracias por estos minutos. A vos. Seguimos en Punto de Partida.